¿Cómo están mis niños y niñas del quinto grado? Llegado al día 2, hoy día empezamos el mes de diciembre y estamos en la semana 35 con nuestra experiencia El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Hoy día martes 1 de diciembre trabajaremos el área de comunicación y la actividad es leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Y la meta o nuestro propósito es crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedas utilizar en el panel del Bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Al finalizar toda esta experiencia que es en estas 2 semanas, tú vas a realizar un panel y en ese panel vas a tener algunas expresiones y versos relacionados con todo lo que estamos trabajando en estas semanas. Así que tienes que lograr lo siguiente. Mira, señalar básico de cada poema, título, autor y quién oralizó el poema. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gusto poético. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con estos versos. Elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Y leer una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta la recomendación. Bien, vamos a empezar entonces. Mira, la literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también es oral, porque el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que con su arte han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanas y peruanos de cada época. Aquí te vamos a mencionar 3 destacados literatos y te mostraremos a qué época histórica pertenecen. Luego podrás leer algo de su literatura. Mira, aquí están los años, los siglos, y aquí está en el tiempo de la independencia del Perú, en el siglo XIX, entre el año 1800, desde 1801, por ejemplo, empieza el siglo XIX, ¿no? Y aquí aparece, en 1833, nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú, y la independencia del Perú fue en 1821. Entonces él nace después, 12 años después. Fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia en 1919. Recuerdas que el centenario es 100 años. Antes de los 100 años de la independencia, él muere 2 años antes. Mira, el centenario de la independencia del Perú en 1921. En 1821 fue la independencia y en 1921 se cumplió el centenario. Y en el siglo XX, ya en 1900, de 1901, 1900 hasta llegar al 2000, es el siglo XX, ¿no? Entonces, en el siglo XX tenemos a José Santos Chocano. Mira, en 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia, en 1934. O sea, después de 13 años de haber dado el centenario de la independencia, él muere. Y aquí hay otro acontecimiento, el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Cuándo será?
en el año 2021. Ya ese es el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI a partir del año 2000, ¿cierto? 2000 para acá adelante es el siglo XXI. A Marcos Martos, ¿no? Marcos Martos nació en 1942. Él es un poeta y él nace 121 años después de la independencia del Perú y continúa publicando poesía. Después de 121 años de la independencia, él nació y es un gran poeta, ¿no? Entonces, mira, tienes tú 3 personajes, poetas, escritores, que tienen mucho que ver con la historia del Perú y que han dejado ideas y han transmitido costumbres y acontecimientos, pensamientos, ¿no? Propios de cada época, ¿no? Entonces, vamos a ver esta reflexión, vamos a reflexionar a partir de estos 3 personajes y a partir de esta línea de tiempo presentada. Mira, según esta línea de tiempo, ¿te diste cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? Algunos están más próximos y otros más lejanos, ¿cierto? ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esta mirada colonial sobre el origen cultural o racial en su literatura? ¿Tú crees que haya influenciado la mirada colonial del origen y el origen cultural en su literatura? ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales de su época en su literatura? A ver, eso sí, lo resuelven en su cuadernito. Bien, prepárate entonces para leer, ¿ya? Mira, aquí hay el personaje que te mencioné, el escritor José Santos Chocano, un poeta, y el poema Blasón, pero es leído por Hugo Villadegut Bush. Vamos a mirarlo, aquí está el poema, esta es la letra del poema. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, pero lo vamos a escuchar y este es extraído del libro Alma América en 1906. Aquí está el personaje, el autor, José Santos Chocano, y aquí está la Fundación BBVA 2020, Blasón, y aquí está el link en donde vamos a escuchar a Hugo Villadegut para que lo puedas apreciar. Mira. Este es la plataforma en donde se encuentran los poemas. Blasón de José Santos Chocano. Aquí está el poema, los datos del autor, otros poemas que él ha escrito. Y aquí podemos entrar para poder saber de José Santos Chocano. Hacemos clic y podemos entrar. Entonces ahí el link te lo voy a alcanzar también para que tú puedas apreciarlo. Ahora sí, con mucha atención, cierra tus ojos y escucha. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. Soy Hugo Efraín Villadegut Bush y voy a leer Blasón de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Lo puedes volver a escuchar entonces y continuamos, ¿ves? Entonces igualmente tenemos acá al poeta Marcos Martos,
El Perú, leído por todos los peruanos. Mira, aquí está la letra y también fue extraído del libro Cabellera de Berenice en 1990 y el autor aquí está. Y también podemos hacer lo mismo, escucharlo con mucha atención y poder sacar nuestras propias conclusiones acerca de este poema. Mira. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Este es tu país. Porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Para construir aquí todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Muy bien. ¿Ves? Entonces has tenido la oportunidad de escuchar y de leer los poemas de estos dos personajes, de José Santos Chocano y de Marco Martos. Lee el texto, si quieres hazlo una vez más, ¿no? Relee aquellos versos que te agraden mucho. Mientras lees, pregúntate por momentos, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? También puedes volver a pasar el video o audio para disfrutar su sonoridad y ritmo o analizar las emociones que produce en ti. Si gustas conocer más de los escritores después de leer cada poema, puedes leer la información biográfica de cada uno. ¿Te acuerdas que te indiqué que podías hacer clic en el recuadro donde figura el nombre del autor? Entonces también eso lo puedes hacer tú. Con el link entras y ahí lo puedes trabajar. Reflexionemos entonces. Has leído dos poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas tienen por su país. ¿Esos sentimientos serán distintos? Los poetas, ¿cómo expresan su amor por su país? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Crees que tenga que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad por nuestro país? A ver, ¿qué dices tú? Eso también lo puedes responder en tu cuaderno. Y vas a tener en cuenta esto, mira. Aquí está el análisis de los poemas. Blasón. Fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de cumplir 100 años de ser independientes de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún la intención de reconstruir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales. Todavía habían ahí unas marcadas diferencias entonces. Mira el otro poema. El Perú. Fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En este texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado. ¿Ves? Aquí continuamos. Mira, en el blasón dice, blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Eso quiere decir que para Chocano este poema es como su escudo del linaje al que pertenece, ¿no? El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Él se siente orgulloso de su raza. Mira, y el otro poema fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. ¿Ves? El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. ¿Te das cuenta? Este análisis es importante que lo tengas en cuenta cuando vas a presentar tu producto. Mira, ¿qué producto vas a presentar? Vas a tomar en cuenta lo anterior, o sea, esas recomendaciones y ese análisis para realizar esta actividad. Mira, vas a realizar estas preguntas, vas a responderlas. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Y por qué el otro te gustó menos? ¿Y qué rescatarías de él? Mira, son varias preguntas y tienes que responderlas con puntos seguidos si es posible, ¿ya? ¿Alguno de estos poemas tienen rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos?
Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Tienes que explicar qué quiere decir. ¿Por qué menciona al sol y al coloniaje? Esta es la etapa en que dependíamos aún de España. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué menciona? Lo escribes. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Y por qué menciona la palabra sueños al final del poema? O sea, aquí vas a explicar el significado de estos versos y vas a decir por qué menciona la palabra sueños al final del poema. ¿Ya? Y luego estas dos preguntas más. Selecciona el poema que más te guste y escríbelo en tu cuaderno, y si te gustaron los dos, los escribe los dos. Subraya o pinta de colores las frases, esto es importante, mira, las frases o versos que más te gustaron. Vas a seleccionar 4 de ellos y escríbelos aparte a manera de lista y explica por qué te gustó o qué te gustó de cada uno. Estas frases las vas a tener en cuenta porque cuando hagas tu panel lo vas a considerar. Así que debes ir teniendo en cuenta. Y la otra actividad es leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte del siglo XIX, entre los años 1800, ¿ves? En el Perú, como las costumbres y los pensamientos que las peruanas y los peruanos teníamos después de la independencia. Vas a revisar entonces el anexo, te lo voy a enviar y vas a escoger una de las historias, porque son como 7 historias, de esas vas a escoger una. Vas a leerla y vas a extraer un listado de expresiones que te hayan llamado la atención, las que más te hayan gustado, ¿no? Y las vas a escribir. Luego voy a recomendarte para esa lectura de Ricardo Palma qué es lo que tienes que hacer. Antes de escoger la historia que vas a leer, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Vas a revisar la carátula y vas a ver el título, el autor y quién es la editora, ¿ya? Si quieres leer, lee los datos biográficos del autor o busca el índice y escoge la historia que más te llame la atención. Eso lo vas a encontrar al final. Cuando leas la historia que seleccionaste, no te preocupes por las expresiones que no te son comunes, porque hay algunas expresiones que de repente no las vas a entender. Es el lenguaje de la época. Pon atención a la trama y diálogos para que te des cuenta de la picardía con que narra Ricardo Palma las escenas. Son muy graciosas. Es probable que identifiques algunas costumbres y actitudes humanas propias de la época y quién sabe, puede que aún las encuentres en nuestra cotidianidad actual. Disfrútalo mucho. Muy bien, estas recomendaciones vas a tenerlo en cuenta cuando leas las tradiciones peruanas. Y con el siguiente esquema vas a revisar las respuestas del cuestionario y lo vas a mejorar. Mira, aquí vas a darte cuenta si respondiste y qué hiciste. Señalaste los datos básicos de cada poema, el título, el autor, el nombre de quien oralizó el poema. Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gusto poético. Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quiere decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Elaboraste tu lista de versos favoritos y justificaste tu elección. Y leíste una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta las recomendaciones. Ya, entonces esos son los criterios que debes tener en cuenta para tu trabajo, y ten en cuenta que has leído estos poemas para elaborar un listado de expresiones o versos relacionados a la peruanidad y utilizarlos en el panel. Esto no te olvides que al final de las 2 semanas tienes que hacer tu panel y vas a usar las frases que estás extrayendo de acá. Ya, entonces eso lo vas a tener muy en cuenta. Y con tu familia, por supuesto, léeles uno de los textos a tus familiares, sobre todo el que escoge de Ricardo Palma, le vas a leer y vas a dialogar sobre sus impresiones de lo escuchado y leído. Comentan sobre el bicentenario y lo importante que es la literatura como expresión de lo vivido y sentido en determinados momentos de la historia. Y para reflexionar finalmente, te pregunto, ¿qué fue lo más importante, lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura
como expresión artística que expresa parte de la historia de un país. ¿Qué se te hizo fácil y difícil al leer estos poemas y por qué? Muy bien. Yo sé que tú has hecho todas tus actividades con mucha atención, por lo tanto lograste la meta de hoy. Te felicito y muchísimas gracias. Será hasta el día de mañana. Un abrazo fuerte y cuídense mucho.